Algunos de ustedes, ¿verdad? Algunos me recuerdan, tal vez algunos otros no me llegaron a conocer. Yo era feligres de esta parroquia y pues hace 9 años fui a responder el llamado a la vida misionera y pues también el llamado a ser religiosa que Dios me hizo, y pues aquí estamos el día de hoy con mucho gusto para compartir este tema y continuar compartiendo la alegría de este jubileo que estamos celebrando, que no solamente celebramos, sino que lo vayamos viviendo cada vez más con nuestro corazón. So I'm gonna be doing as bilingual as I can, so that we can do the best out of the time that we have available. So I'm Sister Christina, and I used to be a young adult here at this parish. 9 years ago, I left to be a missionary, to respond to the calling of the Lord, and that was just a temporary experience that I was gonna do. But then I felt the calling to continue on, and so I'm a religious sister now with this community of the missionary sisters, servants of the word, and by the grace of God, I'm very joyful to be here with you today, sharing a little bit of what God gives me, so I can give you, and what He gives you so you can give to me. So I hope we each can continue to celebrate this Jubilee, not just celebrate exteriorly, but learn to live it more each day in our hearts as we are invited to be those pilgrims of hope. There's a lot of need of hope in the world, and a lot of need to show that Christ truly lives. And when we know Him and we show Him, there is where we take the hope to others. Entonces, vamos a comenzar. El tema de hoy que les voy a compartir se llama la misericordia de Dios en nuestras vidas. This talk is titled The Mercy of God in Our Lives. And the mercy of God, another way in which we can sum up the mercy of God is in His love, right? En otra manera en que podemos resumir esa misericordia de Dios es en su amor. Vamos a estar hablando sobre la conversión, cómo Él nos invita a vivir una conversión constante. Our Lord calls us to live a constant conversion. We know that none of us are perfect. None of us are completely, we're called to be saints, right? We're not completely perfect, living that perfection of holiness here in the world for as long as we're here, but He constantly calls us to conversion. So we're going to be touching 3 points: call to conversion, how He never gives up on us, and how we can embrace this mercy. So los 3 puntitos que espero que toquemos, que completemos, es primero, llamados a la conversión; segundo, cómo Dios no renuncia a nosotros, no se rinde; y el tercero, cómo aceptar esa misericordia. There is a phrase of St. Augustine that you probably have heard that says, "Lord, you have called us to live for you, and our hearts are restless until they rest in you." This phrase tells us a lot about that invitation to conversion that we have. It tells us how precisely the closer we get to God, the more we live according to what He asks us to live, the more we find that rest, the more we find that peace, the more we find that fulfillment, the more we find our lives. And throughout the years, in many different ways, God has called us to change our lives. If we can remember how He called us through the prophets, He called His people through the prophets, right? Once, over and over again, change your ways, change your ways. How He gave the mission, for example, to St. John the Baptist to prepare the way by asking people to come back to the Lord. We also can think of the mission of the apostles, how they continued the mission of Christ
which is to bring the kingdom of God here to this world by preaching the good news. So we see how over and over again, God has called us to change the way we live so that we can be in that communion with Him, so that we can find that rest, that fulfillment in our lives. Hay una frase de San Agustín que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esta frase, pues es una frase que nos habla precisamente de eso, de conversión, de cambiar, hasta que nosotros continuamos cambiando, vamos reflejando más a Dios en nuestras vidas. En ese momento es cuando nuestro corazón va encontrando paz. En ese momento es cuando nuestra vida va encontrando plenitud, donde vamos encontrando esa vida que realmente, a un lado de Dios descubrimos que es una vida más plena, más brillante. Entonces, una llamada a la conversión ha sido algo que Dios nos ha hecho por tantos años, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento cómo por medio de los profetas a su pueblo le dice una y otra vez que cambien, que se acerquen a Él, que dejen el pecado, dejen a los ídolos, dejen tantas cosas. Y continuamos viendo esa invitación de Dios en otras ocasiones. También la vemos en la misión de San Juan Bautista, como él invita a la gente a convertirse a Dios. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Y es lo que predica para preparar el camino para cuando venga Jesús. También la misión de los apóstoles, el llevar la buena nueva, el invitar a la gente a cambiar de vida, a cambiar de rumbo. Entonces, esto es algo que se ha predicado por siempre, ¿verdad? Desde que el pecado nos aparta de Dios. Hay en nosotros esa necesidad de volver a Él. Y otra vez, volviendo a esa frase de San Agustín, ¿verdad? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El mundo nos envuelve a vivir según los criterios del mundo. The world wraps us and the world invites us to live according to its own criteria. Basically, live your life the way you want, the way you like. We see the society in which we live in. But also, when we come closer to God, we realize where the truth lies, where the truth is found. And when we compare what the world offers and what God offers, then we're able to see the big difference in which one is the truth. El mundo nos envuelve a vivir según sus propios criterios, pero cuando nosotros vamos conociendo a Dios, cuando nosotros vamos respondiendo esa llamada, acercarnos a Él, vamos siendo capaces de comparar la verdad que nos ofrece el mundo y la verdad que nos ofrece Dios. Y vamos viendo que en realidad solo hay una verdad y que es la que Dios nos ofrece. Entonces, bueno, un poco acerca de cómo Dios nos llama a la conversión, cómo nos llama a cambiar para podernos acercar más a Él. En un texto bíblico de San Pablo a los romanos, nos hace una invitación muy clara. Nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, también su manera de pensar,
cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Palabra de Dios. Entonces, vemos aquí en este texto, ya se puso. Vemos aquí en este texto cómo tenemos esa invitación a cambiar y a ir cambiando la manera en que pensamos para que cambiemos la manera en que actuamos. In a Bible verse of St. Paul to the Romans, chapter 12, verse 2, it invites us to change the way we think so that we can change the way we act and the way we discern the will of God. So, this is the first call, the call to conversion, la llamada a la conversión, a ser diferentes, a conocer a Dios y a comenzar a reflejarlo en la manera en que vivimos. Dios es un Dios de mucha paciencia, nos dice el Papa León XIV. Dios no renuncia a nosotros, a pesar de lo que nosotros podamos hacer, Él no renuncia a nosotros. The Pope tells us in a catechesis that he gave at the beginning of October that God does not give up on us. It doesn't matter what we do, He doesn't give up on us because of the love that He has on each one of us. And we know, I think by mind we probably know that God will always forgive us. Like in our mind, we know that. But sometimes in our hearts, we don't truly believe it. That God always forgives us, that God always is welcoming us. And it's something, there's a Bible verse in the book of Isaiah that says, even if your father or mother would forget about you, I would never forget about you. So is this loving God? Is this loving God that loves us in a way that, in an unthinkable way? If you can think of the person that loves you the most, take a second to think of the person that loves you the most or that has loved you the most. And if we were to multiply that times infinite, someone that would always be there for you, someone that will always be willing to help you, to lift you up if you fall, to give you words of consolation, to just be there for you and accept you just the way you are. The love of God is infinitely greater than the love of the person that you can think that loves you the most. And it's a way of understanding His mercy. Trying to comprehend, which we cannot truly comprehend, the love of God for each one of us. Because we're limited human beings. But that's His mercy. That's how much He wants us close to Him. That's how much He's willing to fight for each one of us to bring us back. How many of us have someone that we know that you would like for them to be here tonight? Or that you would like for them to come to church? Or that you would like for them to know that God loves them, that God is there for them? I think each one of us has a person like that. And because His mercy is endless, because His mercy is an experience that more than words, we need to live. We can say it, we can try to explain to someone, but we don't understand mercy until we experience it ourselves.
And that's what we are called to live. That's what we are called to seek, so that God may remove anything and everything that is between me and God. And that relationship can just be much closer. So sin is everything that it's between me and God. And as we work on that, on changing the way we live, changing the way we think, changing our habits, if I go confess and to truly try to fight against that sin that I continue to fall for again and over again, seek for help if I need it. I think that's one of the greatest problems, that we want to change, but we have a hard time seeking for help. Talking to a priest, besides confession, going and seeking the help, advice. How can I change this part of myself? I've tried, but I can't. La misericordia de Dios es algo que nosotros podríamos comparar. Bueno, para entenderla, no podemos comprenderla completamente, ¿verdad? Si pensamos en el amor de Dios, no lo podemos comprender completamente. Les invitaba a pensar en la persona que tú piensas que te ama más que cualquier otra persona en el mundo. Sea tu mamá, sea tu papá, sea a lo mejor tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. No sé, la persona que tú pienses que más te ama. Y pensando en esa persona que siempre estaría ahí para ti, que te da unas palabras de consuelo, aunque falles, ahí está, aunque hagas lo que hagas, es una persona que no te falla. Multiplicado por infinito, podríamos tratar de comprender lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y todavía no le llega, ¿verdad? Pero porque humanamente querramos hacernos una idea de cómo de grande es la misericordia de Dios por nosotros. Por eso Dios no renuncia a nosotros, y es lo que nos dice el Papa en su catequesis. Dios no renuncia a nosotros porque nos ama, porque por el gran amor que nos tiene, Él no va a dejar que nos perdamos, y una y otra vez nos va a buscar. Una y otra vez. Yo creo que todos podemos pensar en alguien que quisiéramos que estuviera en la iglesia, que se acercara a Dios, que sabes que está en malos pasos, que está pasando por situaciones muy difíciles. Y seguramente Dios está poniendo maneras para que esa persona se acerque. Y tal vez tú eres una de esas maneras. Tal vez tú eres uno de esos medios. Que tú invites a esta persona, que tú ores por esta persona. La misericordia de Dios no es, podemos tratar de explicarla con palabras, pero más que explicarla, es algo que hay que experimentar en nuestras vidas. Porque cuando nosotros lo experimentamos, entonces lo reflejamos. Reflejamos que conocemos a Dios, que hemos tenido un encuentro muy íntimo con ese Dios que nos ama. Y esto es algo continuo que Dios nos invita a tener. En el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la conversión, diciendo que la conversión tiene que ser una conversión ininterrumpida, que no se interrumpa, o sea, tiene que continuar y nunca termina, nunca termina, pero tiene que continuar. Y por medio de esta conversión, entonces vamos quitando la distancia que hay entre yo y Dios. Por medio de la conversión. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre yo y Dios es el pecado. Y por eso Dios nos invita una y otra vez a cambiar, una y otra vez a deshacernos de ese pecado. Y nos da el sacramento de la reconciliación. Pero ¿cuántas veces hemos ido a confesarnos y volvemos a caer en lo mismo, no? Una y otra vez casi le decimos al Padre, los mismos que la vez pasada, Padre. Los mismos que la vez pasada, porque ya sabes, si el Padre se recordará, ¿verdad? Estoy bromeando, no creo que se recuerde de cada uno de nosotros. Pero sí, porque tristemente nos acostumbramos. Entonces Dios nos invita a buscar la ayuda,
a buscar la ayuda, llevándose un corazón arrepentido, pero también buscando su gracia, buscando la ayuda. Tal vez incluso fuera de una conversión, confesión, buscar hablar con el sacerdote o con alguien que me pueda ayudar. Mira, estoy en esta situación, quiero mejorar esta parte de mi vida, pero no puedo salir, pero no puedo cambiar, ya intenté. Entonces buscar ayuda es algo indispensable. Excuse me. After Jesus resurrects, he shows his apostles his wounds. He shows, the Pope touches on this in his catechesis. And he mentions this very interesting because he mentions how he shows his wounds. Like if these apostles deserved to see his wounds. Because they denied him, they were afraid, they were not with him when he was crucified in those very difficult moments, or not, most of them were not there. But the only desire of Jesus, says the Pope, is to be in communion with them once again, helping them overcome the feeling of guilt. He shows them the wounds not so that they can feel guilt, but so that they can see what he was capable of doing in order to be in communion with them. And not just with them, but with the entire world. And that is how he doesn't give up on us. And not just that, but he doesn't make us feel guilty. Feeling guilt is part of repentance, yes. But when we come to Jesus, it's not an encounter of coming before the one that's going to accuse you and point at you with the finger. It's coming to the encounter of mercy. Dice el Papa en su catequesis que después de que Jesús resucitó, y dice en el pasaje bíblico que enseña sus heridas a sus apóstoles, dice que estas heridas son la prueba de que precisamente en el momento en que hemos fallado, Dios no se ha echado atrás, no ha renunciado a nosotros. Entonces vemos cómo Jesús, a pesar de ser herido por cada uno de nosotros, viene y muestra sus heridas, no para que sus discípulos, sus apóstoles se sientan culpables, no para apuntarles a ellos y decirle ustedes las hicieron, fue su culpa, sino para que vean lo que Él es capaz de hacer, lo que Él es capaz de hacer por amor por cada uno de nosotros, y que no se rinde y continúa buscando la manera de estar en comunión con nosotros, en esa común unión. Busca otra vez, lo menciono otra vez, ¿no? Busca la manera una y otra vez de que yo me acerque a Él, de que yo acepte ese encuentro que Él me ofrece, ese encuentro de misericordia. Y vemos, después de que vemos cómo Él no renuncia a nosotros y Él nos busca una y otra vez, es importante que aceptemos su misericordia. Pero ¿cómo vamos a aceptar esta misericordia? ¿Cómo vamos a aceptar la misericordia que Dios nos da? Y bueno, entonces aquí podemos hablar de, volviendo a la conversión, la primera conversión a la que estamos invitados, es en el bautismo. Cuando nos bautizamos, nos dice el catecismo, ahí es la primera invitación a la conversión, a vivir diferentes, a vivir como hijos e hijas de Dios. Pero la segunda conversión, esa es la conversión que no termina, la conversión ininterrumpida. Y para eso tenemos miles de ejemplos que hemos visto de vidas de santos, pero también en la misma Biblia. Cómo hubo tantas personas que, a pesar de haber negado a Jesús,
a pesar de no haber vivido de la mejor manera, Jesús los llama y los quiere cerca. Y ahí vemos, por ejemplo, recordemos a San Pedro, a quien Jesús había hecho un gran llamado a ser la roca, a ser esa roca de la iglesia. Pero lo niega 3 veces, ¿no? Vemos cómo hay un Pedro que tiene tanto miedo que niega conocer a Jesús. Y aún así Jesús no le retira el llamado que le hizo. Aún así Jesús confía en él. Le muestra su amor, le muestra su misericordia. Vemos a un Pablo que persigue a la iglesia, que mata a los cristianos. Pero también vemos ese momento de conversión, donde Jesús le ofrece un encuentro muy cercano. Y cuando ese encuentro tan cercano, San Pablo logra ver quién es quien lo llama, responde y cambia su vida. Entonces el amor de Dios viene a su encuentro. Y de esa manera podemos ver muchos otros ejemplos de personas que Dios llama y no son personas perfectas, pero sí transformadas por la misericordia de Dios. Entonces aceptamos esa misericordia de Dios abrazando esa invitación que nos hace a la conversión. Esa sería la primera manera. Aceptamos su misericordia abrazando la invitación de conversión que me hace a ser diferente, a cambiar, a crecer, a cambiar mi manera de pensar, como decíamos en el texto bíblico. How can we accept this mercy that God gives to each one of us? Well, we see in the Catechism of the Catholic Church how it shows to us how the first conversion that we are called to have is the one from baptism. Baptism, as we are baptized, we're called to live as children of God. But that second conversion that we are called to have is a never-ending conversion, which is fruit of answering the invitation that Christ makes to each one of us to change, to conversion. We have examples like Peter that used to was one of the apostles of Jesus. But in that moment when he denies Jesus, in that most important moment when Jesus needed support, Peter was not there. But still, when the mercy of God comes to Peter, he embraces it. And he is given that same calling that he was given by Jesus before he denied him. Jesus continues to trust him. He continues to trust him. And we also have the example of St. Paul, how he persecuted the church. But after he has that very close encounter with Jesus, after he has that encounter, he changes his way in order to follow the mission that Jesus is appointing him. And he trusts him. But Paul embraces the mercy of God. So to accept the mercy of God, first we need to embrace it. As God comes to our encounter, we need to embrace that mercy, that invitation, that proposition that he makes to us to change, to be different, to change our ways. And that is only possible through the grace of God and our own effort. Esta conversión solo es posible por medio de la gracia de Dios y mi propio esfuerzo. Tiene que haber ambos. Si yo no me esfuerzo por cambiar, por ser diferente, solo la gracia de Dios no lo va a hacer. If I don't put my effort to change, the sole grace of God is not going to do it. We need the grace of God. I would say grace is probably 99%, and our effort is 1%, but that 1% is tough, is difficult. Yo diría que la gracia de Dios es como un 99% y nuestro esfuerzo es el 1%. Pero ese 1% es difícil. Ese 1% toma todo nuestro esfuerzo. ¿A qué te está Dios invitando? ¿Qué te está invitando Dios a cambiar de tu vida? ¿Qué partes de tu vida, tal vez, con qué partes de tu vida vienes peleando ya desde hace tiempo? Tal vez con la manera en que te relacionas con los demás,
un carácter explosivo, con algún vicio, con resentimientos de ya muchos años. ¿Con qué estamos peleando? Y si nosotros queremos cambiar, queremos aceptar esa invitación de Dios para ser diferentes, es necesario que pongamos de nuestro esfuerzo, pero que así, de la misma manera como ponemos nuestro esfuerzo, le pidamos su gracia y su ayuda todos los días. What's something that you feel God is calling you to change? Conversion is something that we need to embrace, and we know that it's unending for as long as we live here. But what is something that He's calling you to change? What is something that He's calling me to change? Perhaps a vice that I have. Perhaps the way my relationships with other people. I want to show love, but instead of showing love, I show my resentment. I show my negative things that I don't want to show. What is it that He's calling me to change today? What's preventing me from being close to God? Or perhaps it's not something as big, we would say, but it's just our own, sometimes it's just our own laziness of not wanting to do it. It takes effort. It takes effort. So each one of us, as we revise ourselves, our weak points are very different, but we all have something we need to work on. But I need to revise myself. We're very good at telling what other people need to change. We're very good at that. But it's time to change, the direction of where we're looking and look inside. What is it? What's something that I need to change? For as long as I want, I don't know, your husband, your wife, your son, your daughter to change, we cannot change them. The only person that we can change is ourselves, and with the grace of the Lord. And by me changing, I'm already changing the way I see the world. I'm already changing the way I perceive everything. All of a sudden, things look a different color. And it was my own glasses that were not, it was my own eyes that were looking in different ways. Because now I'm starting to see more with the eyes of love, with the eyes of the Lord. Entonces, les invito a que pensemos, todos tenemos algo que cambiar, muchas cosas que cambiar, pero ¿qué es algo que Dios me invita a cambiar a mí? A mí. Somos muy buenos para ver qué tiene que cambiar la otra persona. Si este critica mucho, si este siempre es muy impuntual, es muy respondón, y mi hijo y mi hija y el esposo y la esposa y etcétera, ¿no? Eso es fácil. Pero si volteamos la mirada, en lugar de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro, ¿a qué me invita Dios a mí a cambiar? Porque últimamente a la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos, y eso con la gracia de Dios. Entonces tomemos las herramientas que Dios nos ofrece, para poder cambiar, para poder vivir más cerca de Él. Yo les voy a compartir tres diferentes herramientas. Una es vivir los sacramentos, buscar el sacramento de la confesión, pero no solamente buscarlo, sino vivirlo. Tratar de no nada más ir y confesarme, ¿verdad? Como que voy a tirar la basura, pero luego voy y la recojo, sino buscar la manera de cambiar, de verdaderamente arrepentirme para poco a poco, uno a uno, ¿verdad? Que mis pecados sean menos, poco a poco. Entonces, primero los sacramentos. Segundo, la oración. ¿Cómo oro? ¿Qué tanto oro? ¿Sí oro? ¿Qué tantos minutos de mi día, a lo mejor en la mañana, para agradecer, en la noche, para agradecerle a Dios por un día más que me permitió? Visito el Santísimo. Yo sé que aquí tienen adoración perpetua, es un regalo muy grande que no todas las parroquias tienen. ¿Cómo oro? ¿De qué se trata mi oración? Que sea más allá de peticiones. Pedir es muy necesario, pero también tomarme el tiempo de agradecer,
de alabar la grandeza de Dios. Visitar el Santísimo, aunque sea 5 minutos, que pasemos a visitarlo. Entonces es vivir los sacramentos, la oración, cómo es parte de mi vida. Y número 3, conocerlo más por medio de su palabra. ¿Qué tanto abro mi Biblia? ¿Qué tanto leo las Sagradas Escrituras cada día? ¿Qué tanto conozco a Dios por medio de las Sagradas Escrituras? Y darme la oportunidad, me imagino que aquí les ofrecen cursos bíblicos, de tomar el tiempo de conocer más a Dios por medio de la Escritura. Porque solamente conociéndolo más es como vamos a sentir más esa necesidad de querer estar más cerquita de Él. Por falta de conocerlo, muchas veces, pues es que no hay interés de nuestra parte. O tal vez porque lo conoces, por eso estás aquí. Pero cómo quisiéramos que tantos más estuvieran aquí, ¿verdad? Entonces, démonos esa oportunidad de seguir conociendo a Dios. To finalize, I would like to share three things that really help us to build that relationship with God, and therefore, as a result, work in our own conversion. So that is not just something tiring that we need to work on, but it's something that we see as a project for our own good, and that we also are able to see the fruits of it, and we rejoice in that. So the first thing would be to live the sacraments. We're baptized. We have the opportunity to go to the sacrament of reconciliation. Take advantage of that. Let's live our baptism. Let's try to live as children of God. The sacrament of reconciliation is there for us, but let's try to live it more fully. How much repentance is there in me when I go and receive this blessed sacrament? How can I do this differently? Pray to the Lord. Let's pray to the Lord for if I feel I need repentance, if I feel I need more the grace to amend, the grace to change, to do things differently. Ask Him for His grace to live these sacraments more fully. The blessed, the Holy Eucharist. The Holy Eucharist, to receive the Holy Eucharist in a more venerable way, but not just that, but with more faith, knowing that it's truly Jesus nourishing us. So live the sacraments, number 1. Number 2 will be to question how much we pray, to make prayer more part of our lives, of our daily lives. How much do I pray? How much do I dialogue with the Lord? In the morning, do I thank Him? In the evening, do I thank Him? Or do I ever direct myself to Him to ask for help throughout my day? How do I pray? You're very blessed to have the perpetual adoration here at the church. How many times do I come for at least 5 minutes, 10 minutes to make a visit to the Lord and just tell Him what's going on in my life? So live the sacraments, prayer, and lastly, to know Him more through His Word. How much do I pick up the Bible and read it? Is the Bible something that I go and read and seek for, or is it just accumulating dust perhaps there on my altar or in my drawer? I don't know where you'll have it. It's good to have it visible so that we can feel drawn to, open it up, pray with a psalm, read the reading of the day, feed ourselves with the Word of God. And if you have the opportunity to take some Bible courses so that you can deepen more yourself in that relationship with the Lord, knowing Him more. We cannot love who we do not know. And you'll probably know God to some extent, as that's why you're here. And I also know Him to some extent, because we cannot say we know God completely, right? But we're called to feed that relationship with the Lord each day.
And by feeding this relationship and this knowledge, not just knowledge up here, but relationship with the Lord, that's how we feel more inclined to work on our conversion, because we want to be more like Him. We want to resemble Him more. And that's the best testimony, that's the best preaching that we can give to other people. When they see that something's going on in you, you're not the same person. All of a sudden, you seem to be more patient. You seem to be more loving. You seem to be more understandable. You seem to be, that calls people's attention. So let's preach with our lives. By the grace of the Lord and with our effort, but sustained with the grace of the Lord. So I invite you to think about this and think about how you live these 3 different points that we touched towards the end, and how you embrace the mercy of God. Pues con eso vamos a terminar. Les invito a que mediten pues en esos 3 puntitos, ¿verdad? Cómo los vivimos, vivir los sacramentos, la oración, conocer a Dios por medio de su palabra. Y preguntarse cada uno de nosotros, ¿cómo abrazo la misericordia de Dios? ¿Cómo la recibo? Porque de esa manera, cuando nosotros la recibimos y la abrazamos, es cuando vamos a reflejarla. La mejor prédica que todos podemos hacer es vivir lo que Dios, como Dios nos pide que vivamos, porque de esa manera mostramos al mundo que Dios está vivo. Eso es lo que atrae, ese rostro que tú muestres de que Dios vive en ti. Entonces, bueno, pues preguntémonos y nunca nos detengamos de buscar crecer en esa cercanía con Dios. Los invito a que nos pongamos de pie. I invite you to stand up. Voy a decir una ejaculatoria. Yo voy a decir: Jesús manso y humilde de corazón, y todos responden: haz mi corazón semejante al tuyo. I'm going to say a short prayer that says, Jesus meek and humble of heart, and we'll reply, make my heart like yours. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesus meek and humble of heart, make my heart like yours. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Thank you. We give thanks to